Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Este programa, este espacio que el Canal Judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy tenemos dos invitados que nos hablarán acerca del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por este lado tengo a la licenciada Guadalupe Barrena Nájera, quien es directora de la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Bienvenida, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Y por este lado nos acompaña el licenciado José Antonio Aguilar Valdés, quien es secretario académico del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Bienvenido, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Quisiera preguntarle al licenciado José Antonio si nos pudiera contar un poco de cuándo se crea este programa, por qué se crea, un poquito de antecedentes acerca de este trabajo que están haciendo. El programa se crea a fines de 2011 a raíz de las recomendaciones que surgieron de un coloquio que convocó la UNAM en 2010, en el que participaron expertos nacionales y extranjeros en los temas de derechos humanos, justicia penal, seguridad pública en democracia. Una de las recomendaciones que surgió de ese coloquio fue la creación de un programa universitario de derechos humanos, pero con especial enfoque a los temas de seguridad pública y justicia penal. Entonces, en 2011, a fines de 2011, el rector crea el Programa Universitario de Derechos Humanos, con ese enfoque especial en los temas de seguridad pública y justicia penal. El hecho de que sea un programa universitario, ¿quiere decir que va dirigido a los alumnos de la universidad? No, es un programa de la universidad con especial enfoque en estos temas de seguridad pública y derechos humanos, pero para todo el país y para todos los ámbitos, ¿no? ¿Y cuáles son los principales objetivos establecidos de este programa? Los principales objetivos son realizar estudios, investigaciones en materia de derechos humanos, insisto, con especial enfoque en la seguridad pública y la justicia penal, ser una instancia de vinculación para las distintas organizaciones e instituciones que se dedican a los derechos humanos, promover el conocimiento de los derechos humanos, hacer publicaciones, en fin, en general las labores académicas, de investigación, de vinculación en materia de derechos humanos. Quisiera que me platicaran un poco acerca de los proyectos que ya se realizaron, los proyectos de investigación en este caso. Realizamos un estudio sobre el Ministerio Público, que ya fue publicado por la editorial Porrúa. Este estudio es un diagnóstico muy puntual de los principales problemas del Ministerio Público, y a cada problema que señalamos en el diagnóstico le asociamos su propuesta, le asociamos una medida de solución para ese problema. Creemos, mejor dicho, comprobamos que el Ministerio Público es el principal problema de nuestra justicia penal. El Ministerio Público es el cáncer de la justicia penal. Está lleno de los agentes del Ministerio Público y sus auxiliares, la mayoría, de insensibilidad, de ignorancia y en buena medida de corrupción. Esto hay que decirlo con toda claridad. Este diagnóstico así lo hace notar, y a cada problema le asociamos una medida de solución. Desde luego lo primero que hay que hacer es profesionalizar verdaderamente al Ministerio Público y a sus auxiliares, principalmente a los peritos y a los policías judiciales, ahora policías ministeriales, pagarles buenos salarios, no hacerlos trabajar horarios inhumanos. Después de 8 horas uno ya no trabaja bien,
la continuidad de los asuntos se puede resolver mediante otras medidas y no haciéndolos trabajar, por ejemplo, turnos de 24 por 48 horas, ¿no? En fin, en este estudio, que ya lo publicó la editorial Porrúa, hacemos un recuento detallado de los problemas del Ministerio Público y cuáles serían las soluciones viables, inmediatas, eficaces para resolverlos. ¿Y a quién se le presenta este estudio? Porque bueno, pues es muy interesante saber que ustedes pues identifican los problemas y también encuentran soluciones. Pero por ejemplo, este diagnóstico es presentado ante, por ejemplo, la Procuraduría. Se le envió, acabado de salir del horno, todavía calentito, se le envió al presidente de la República, al jefe de gobierno, al Procurador General de la República, a cada uno de los procuradores generales de justicia de las entidades federativas, a las comisiones de Procuración de Justicia de las cámaras, de senadores, de diputados, a todo el mundo. Pero además ya está editado por Porrúa y está en todas las librerías del país, está disponible. ¿Y ustedes darán algún tipo como de asesoría o algún manual de cómo poder implementar estos cambios en el Ministerio Público? Desde luego, desde luego. Cuando nosotros en este estudio señalamos las medidas que hay que tomarse, además decimos quién debe tomarlas y cómo deben tomarse. Y desde luego nosotros, por haber hecho el estudio, estamos dispuestos a dar la asesoría que sea. Extrañamente no nos han buscado, ni hemos visto que se haga claramente algo de lo que dijimos. No me acuerdo, son alrededor de 50 medidas. De 50 medidas. 50 medidas. De 50 medidas. Y una cosa más que sería bastante importante es saber si aplicar estas medidas no traería a lo mejor gastos insostenibles para los estados o para la Procuraduría. Son gastos... No, como es públicamente sabido, se han dedicado ingentes recursos para esto. Bien empleados, son más que suficientes para tomar esas medidas. No hay ninguna medida descabellada, ninguna medida loca que diga, no, eso no se puede hacer. No, son cosas que se están haciendo lentamente y muy mal. Algunas, otras no se están haciendo, pero no hay nada descabellado ahí que pudiera dar lugar a esa objeción, ¿no? Esto cuesta mucho. Y bueno, suponiendo que alguna costara mucho, yo creo, por ejemplo, cuando en una familia hay un enfermo grave de cáncer, se vende la casa, se empeña el coche. Son medidas de tanta importancia para la democracia y para la vida social que si fueran muy caras, no importaría que fueran tan caras. Sí, los resultados valdrían, ¿no? Claro, el esfuerzo. Claro. No sé si la licenciada Barrena nos quisiera hablar algo acerca de este tema del diagnóstico de ministerios públicos. A ver, la problemática del Ministerio Público me parece que enfrenta tantas entradas sobre las cuales se podría actuar, como bien dice el licenciado Aguilar, que posiblemente creo que hay un problema de decisión política, como él mismo señala, en el sentido de que ante tantos problemas puede ser difícil escoger qué hacer primero. Desafortunadamente me parece que nuestra política una y otra vez escoge medidas que presumimos casi mágicas, ¿no? Como cambiar la ley. Cambiar la ley es una medida que nos encanta y es una medida que no es eficaz para la construcción institucional. Justo esa iba a ser mi siguiente pregunta, si no ya con la reforma constitucional del 2008, con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales, no sería como ya un avance. No sabemos los 50 puntos del diagnóstico, pero quisiera saber cuál es su opinión acerca de cuál es el avance con esta legislación, porque es legislación, ¿no? Sin duda es positivo el intento que se hace en transformar el proceso penal y la relación que existe entre sus actores a través de la reforma de 2008 y esta medida por
centralizar la toma de decisiones al respecto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, digamos, lo interesante sería que esa transformación que vemos en una transformación de papel en este momento en muchas jurisdicciones del país, sería muy interesante que la pudiésemos ver reflejando una comprensión profunda de las razones que generaron esa reforma. Es decir, no generamos la reforma porque tengamos una preferencia ideológica sobre los juicios orales, por ejemplo. Generamos esa reforma porque tenemos una preferencia sobre la manera como los actos en el procedimiento, en el proceso, deben controlarse y deben ser sujetos al debate entre iguales, ¿no? Eso sería, creo que, una mejor caracterización. Y ese debate entre iguales no necesariamente trasciende a la vida de la reforma de 2008 o del Código Nacional. Y me parece que es allá a donde tendremos que apuntar. Y por eso, reformas que atienden más a la construcción institucional para bajar estas reformas, digamos, me parece que son muy urgentes. Y cualquier inversión que se haga en esa dirección me parece muy positiva. Quisiera usted añadirme algo acerca de esta creación del... sobre esto, el mito, el pensamiento mágico, la superstición de que si hacemos una ley ya está resuelto el problema. No. Hacer una muy buena ley no sirve de nada si no se actúa, si no se pone... si no se realizan las acciones, las actividades, los procesos que lleven al cumplimiento de esa ley. Hace 1 o 2 días por ahí leí una noticia, se expedirá una ley para acabar con las desapariciones forzadas. Dios mío. Con las leyes no se modifica la realidad social, son el primer paso, pero acciones eficaces, aún sin leyes, sí cambian la realidad. Las leyes solas no cambian la realidad. Pero en este caso, el contenido de estos documentos, bueno, del Código Nacional de Procedimientos Penales específicamente, ¿es cuidadoso de los derechos humanos? Hay avances. Estudiamos el Código de Procedimientos, por allí encontramos algunos problemillas, pero uno muy grave. En el artículo 151, no me acuerdo, en alguno de donde se habla de las medidas cautelares, está escondido un arraigo, que no se llama arraigo, pero dice ahí que se podrá internar al imputado en una institución especial y no se fija ningún plazo. Los plazos. No se fija ningún plazo, ni siquiera se distingue en qué clases de delitos se podría ver esto. Es una especie de arraigo que no dice su nombre. Cuando descubrimos esto, el programa envió una carta, envió un oficio al Congreso de la Unión y a otras instancias, y pues no pasó nada. Ahí sigue esa figura que es una especie de arraigo, ¿verdad? Esa figura agazapada que en caso de que se utilice va a ser terrible. Es peor que el arraigo vigente. Que no tenga... Tiene sus problemas, ya los han señalado públicamente varios especialistas. Está muy mal redactado, además, muy mal redactado. Pero bueno, sí hay algunos avances ahí. Tenemos que ir a una pausa, pero vamos a continuar con este tema tan interesante. Sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales y nuestros números de teléfono que aparecerán en sus pantallas. Asimismo, los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el bloque anterior estábamos hablando de esta investigación y este diagnóstico que se realizó en materia, de Ministerio Público. Pero quisiera que me platicaran acerca tengo conocimiento de que hay otras 2 investigaciones que ya se concluyeron y una es acerca de la policía, ¿es correcto? De las policías. De las policías. De las policías, las federales y las de las entidades federativas. De manera similar a como se hizo con el Ministerio Público, se hizo un diagnóstico detallado de los problemas de nuestras policías mexicanas y a cada problema detectado en el diagnóstico se le asocia una medida para resolverlo. Son alrededor de 50 medidas puntuales, viables, eficaces para resolver los graves problemas de nuestras policías. Este estudio, lo mismo que el del Ministerio Público, también ya fue publicado, editado y publicado por la editorial Porrúa. El diagnóstico y las propuestas se encuentran en libro de Porrúa en las librerías del país. Y de igual forma fue presentado a todos estos actores. Se envió a todas las autoridades involucradas en el problema de la seguridad pública, se les envió así recién salido del horno, lo mismo que se hizo con el del Ministerio Público. Y lo mismo que pasó con el del Ministerio Público no hemos visto adelantos. Se nos contrató, o se nos precontrató, mejor dicho, para hacer un estudio con un equipo de actuarios en este estudio de las policías. Los actuarios iban a costear, y así se dice, a evaluar cuánto costaba cada una de las medidas, con la asesoría de nosotros, a ver qué quisieron decir en el estudio. Pues quisimos decir esto, pues por decir algo, darle un salario digno a todas las policías del país va a costar tanto. Darles equipo de seguridad y protección adecuado, ¿no? De última generación a todos los policías va a costar esto. Las patrullas van a costar esto. El sistema de registro y de información policial va a costar esto. Pero de repente por ahí hubo un cambio de funcionario en la esfera federal, en gobernación, y ya dejaron de llamarnos. Ya. Entonces, como el sucede frecuentemente en este país, ¿no? Las cosas quedan ahí tiradas, ¿no? Parece que ahí van y se caen y ya nadie las levanta, ahí se quedaron tiradas. Quisiera que profundizáramos un poquito acerca de cuál es la problemática, algunos aspectos que hayan encontrado de la problemática en este tema, en el tema de las policías. ¡Ay, Dios! Algunos. Desde luego. Desde luego, el que más salta es el de la profesionalización. No tenemos policías profesionales, ¿verdad? No se les selecciona adecuadamente, no se les capacita adecuadamente, no se les paga adecuadamente. Se les hace trabajar a algunos, no a todos, demasiado. Después de 8 horas, como lo decía yo hace rato, en relación con el Ministerio Público, el cuerpo humano, la mente humana ya no funcionan adecuadamente. Se tiene uno que ir a descansar y regresar al día siguiente. Los asuntos urgentes, en los que haya que dar continuidad, hay soluciones y excepcionalmente alguien podrá tener que quedarse un rato más a trabajar, pero eso que sistemáticamente se les haga trabajar turnos. En el caso del Ministerio Público hay algunos que trabajan 24 por 48 horas. En el caso de la policía está peor. Algunos trabajan turnos de 24 por 24 horas. Esto es tonto. No se puede, así no se puede trabajar.
No tienen los equipos de protección adecuados, no tienen las armas adecuadas. No hay un verdadero sistema de inteligencia policial. Acaba de trascender por ahí la semana pasada una noticia de que lo que estaba destinado para la plataforma México, que básicamente iba a ser el sistema de información policial, se dedicó en los estados, se dedicó a otros gastos. No dice la noticia que se hayan robado el dinero, parece que no se lo robaron, pero sí lo dedicaron a otras cosas. Yo quisiera saber si ustedes tienen conocimiento acerca de, por ejemplo, cómo está funcionando la gendarmería, porque yo he tenido a invitados de la gendarmería, también a gente que está en la Comisión Nacional de Seguridad, y pues nos platican del grado y el nivel de profesionalización. Se ha también cuidado el tema de los salarios. Entonces, no sé si ustedes tengan conocimiento y saber si ellos han adoptado algunas de esas medidas que ustedes no lo sé, han propuesto. No, yo le confieso que no lo sé, pero lo que salta a la vista es que la gendarmería no va a poder resolver todos los problemas del país. Es una policía de élite, ¿verdad? Respecto del tamaño del país, pues es una policía pequeña. No creo que... ¿Y ustedes considerarían que mejoraría si ya no existieran las policías y fuera solo la policía? Sí, en este estudio una propuesta es que se consoliden las policías estatales y desaparezcan las policías municipales, que son las que tienen mayor problema. Hay algunos especialistas que dicen que no, que hay que rescatar a las policías municipales porque son las que están en contacto con la gente, y la policía debe estar en contacto con las comunidades. Pero hay tantos problemas que tal vez a través del fortalecimiento de las policías estatales se podrían evitar estos problemas que tienen las policías municipales dispersas, sin control, y hacer que se vinculen con las respectivas comunidades, ¿verdad? Y quisiera que habláramos por último de estos proyectos de investigación que ya se tienen, del tercero que usted me mencionaba que trabajaron con antes de entrar al... Sí, la Embajada de Francia sí. Patrocinó un estudio que hicimos en el programa sobre falsa acusación. Si el Ministerio Público es el cáncer más agresivo que padece nuestro sistema de justicia penal, el cáncer del cáncer, el pecado más grande, la acción más abominable, devastadora que hay dentro del Ministerio Público es la falsa acusación, que desgraciadamente la practica con mucha frecuencia. Entonces, en este estudio hacemos un recuento de los casos famosos de falsa acusación que ha habido en los últimos años, entre ellos el de Florence Cassés, un poquito más atrás el de Paola Durante, hace ya algunos años, que junto con otras personas fue acusada del homicidio de Paco Stanley, un presentador de televisión, y a 5 personas las acusaron falsamente en relación con ese asunto y tuvieron que soltarlas después, gracias a la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la que algunos de los que estamos en el programa trabajábamos. Y estos son unos de los más conocidos, pero esta situación es algo común. Es muy común, sí, lo que pasa es que solo trasciende cuando acusan a alguien famoso o a alguien que tiene recursos, para decirlo con claridad, ¿no? Cuando a un pobre lo acusan falsamente, pues ya algún día, si tiene suerte, le dirán usted perdone y se irá a su casa después de haber estado en prisión algunos meses o años y ya no pasa nada, nadie se entera. Sí, es muy frecuente la falsa acusación. La falsa acusación, en la que puede haber, para empeorar todavía las cosas, tortura, puede haber intimidación,
o simplemente directamente una falsa acusación. Hay muchas variantes, pero sí es una práctica muy frecuente del Ministerio Público. Quisiera que habláramos acerca de la importantísima reforma del 2011 en materia de derechos humanos. ¿Cómo esta ha ayudado o qué avances hemos tenido en el país? Porque yo también he tenido programas acerca de esta reforma y les decía, bueno, pero ¿cómo implementarla, no? O sea, la del sistema penal tenemos muy claro cuáles son los pasos, y con esta que es en materia de derechos humanos podría parecer un poco más difícil. No sé, Yo diría que para estos temas que está tocando el licenciado Aguilar son una y la misma reforma. Es decir, la reforma del 2008 se tiene que leer a partir de la reforma de 2011, por ejemplo, ¿no? De manera que si queremos hacer un análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales, habría que comenzar por saber si esas normas se adecuan a lo que disponen los tratados internacionales de la materia, por ejemplo, ¿no? Y así cualquier tema que usted elija. Por ejemplo, las condiciones laborales de los cuerpos de policía o el tema del error judicial, que es pariente, supongo, de la noción de la idea de una falsa acusación, pero en este país en donde la tasa de absolución es tan baja, es decir, el porcentaje de casos del sistema tradicional donde se condena a las personas es tan alta que solamente habla de que no solamente el Ministerio Público se equivocó, sino que el Poder Judicial no ejerce un control sobre esa labor. Cuando ambas autoridades están obligadas en un sentido mucho más, bueno, no mucho más extenso ahora, porque el lenguaje de la Constitución es muy afortunado en algunas materias, pero lo que no está, por ejemplo, y es muy difícil de capturar en el lenguaje normativo que tenemos ahorita, es el estándar probatorio que se necesita para condenar a una persona o incluso para acusarla, ¿no? Y la diferencia que hay entre la prueba que se necesita para la vinculación al proceso, digamos, o una sentencia condenatoria. Y me parece que esto pasa porque en el fondo, y como creo que ha demostrado la Corte en muchos momentos de profunda reticencia a la reforma de 2011, hay cosas que no conviven bien con nuestra idea de cómo debe estar conformado el orden jurídico. Y una de esas cosas que no convive bien es las normas tan abiertas que hay en los tratados de derechos humanos, que son, digo, pues tienen muchos años, la cuestión tiene más, ¿no? Pero los tratados ya tienen varias décadas, y hay muchos lugares en donde uno puede agarrarse para saber qué cosa quiso decir o cómo se aplica ese principio tan extenso. Esa aplicación de principios me parece que nos cuesta mucho trabajo, y entonces discutir, por ejemplo, la idea de la duda razonable que dispone uno de los tratados de derechos humanos en la materia, pues es complicadísimo, ¿no? Entonces hace falta, yo creo, leer como un todo esas disposiciones jurídicas que están, digamos, básicamente cumplen la misma finalidad, o deberían leerse como cumpliendo la misma finalidad. No sé si quisiera complementarnos esta información acerca de la reforma. No, la reforma es importantísima y vino a obligarnos a usar una especie de microscopio electrónico para todos los problemas. Ahora, todos los problemas de policía, de Ministerio Público, de seguridad, de derechos económicos y sociales, tienen que verse a través de ese microscopio electrónico que es la reforma de 2011. Esos principios amplios, generosos de los derechos humanos, tienen que ser la lupa, el microscopio a través de la cual veamos todos los demás problemas. ¿Y dentro de sus diagnósticos han podido establecer la forma correcta de capacitar a los operadores, por ejemplo, del sistema penal mexicano en materia de derechos humanos? ¿Cuál sería la capacitación ideal? Olvidé decir que en el programa, en el estudio sobre policía, le dedicamos un capítulo completo a la capacitación de la policía, incluyendo las asignaturas que deben enseñárseles, tanto en materia de derechos humanos como en entrenamiento para disparar, y viene una especie de plan de estudios muy completo, muy general, pero sí con las asignaturas específicas que deben dárseles.
Ya vendrán otros pedagogos, especialistas, y no, aquí hay que ampliar, aquí hay que dar otra cosa, pero lo fundamental ahí está. Quisiera que habláramos un poco de la difusión. ¿Cómo se difunde este programa universitario de derechos humanos de la UNAM? Sé que tienen una participación, el programa tiene una participación en Radio UNAM. Quisiera que nos platicara cómo... Es muy sencillo, los jueves a las 9:45 en la estación de FM de Radio Universidad y también en la de AM, le dedican creo que 15 minutos a nuestro coordinador y él habla semana con semana sobre distintos temas de derechos humanos y ahí difunde los estudios que hacemos. Él es un experto en materia de derechos humanos que tiene una obra vasta al respecto, entonces habla de generalidades de los derechos humanos, a veces de un derecho humano en particular, todos los jueves a las 9:45 en las estaciones de Radio UNAM. De igual, sí, no, por favor. Bueno, y además tenemos una revista, electrónica, no en papel, electrónica, que ya va por su número 25. Perseo, correcto. Acaba de cumplir 2 años, se llama Perseo, trata de ser muy ágil, no trae artículos sesudos sobre derechos humanos, sino muy concretos, muy prácticos. ¿Cuál es la periodicidad de esta publicación? Cada mes. A las 12 de la noche del día anterior al día primero de cada mes ya está en línea y tiene más o menos la estructura siguiente. Tiene una sección de pensamiento, le llamamos, donde vienen artículos generalmente sobre derechos humanos, una sección de clásicos donde incluimos alguna pieza de narrativa, algún poema, trae hasta algún chiste por ahí, pero trae varias secciones en las que publicamos las principales noticias, resoluciones, comunicados de la Suprema Corte, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo, de la ONU, de la CEPAL, cuando hay algo interesante, de la CEPAL, de la FAO, de la OEA. Ese es el núcleo de la revista, ¿no? Y al principio algún artículo de opinión sobre derechos humanos, como decía, y al final las partes ligeras, que son los clásicos, los chistes, algunas frases curiosas, etcétera. Y dentro de los artículos de opinión, ¿quiénes podríamos mencionar algunos de los autores de los artículos y de los temas que se han tocado, de los más interesantes? Bueno, no puedo decir más interesantes, ¿no? Hemos publicado artículos de algunos de nuestros investigadores, de la maestra Luisa, ¿cómo se llama Luisa? Laurelisa, perdón Laurelisa, si me está escuchando. Laurelisa Pérez, ella es de origen actuaria, pero está dedicada a investigar sobre indicadores de derechos humanos. Hace algunos meses fue nombrada como experta especial de la OEA para el desarrollo de los indicadores para el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos y sociales. Entonces, ella con otros especialistas están diseñando indicadores para que se pueda medir en cada país realmente cómo están esos problemas de la pobreza, de la seguridad social, de la alimentación. Ella es una de nuestras... ella ha publicado varias veces, hay artículos. Tenemos otra especialista en materia de derechos de las personas con discapacidad, Patricia Brogna. Aunque su prioridad sea seguridad pública, también ustedes incluyen temas de generalidades del derechos humanos. Hay una sección fija de la revista que se llama Cosas Veredes,
que incluye los artículos que escribe nuestro coordinador en el periódico Excelsior cada jueves. Invariablemente son de derechos humanos y muchos de ellos se refieren a, no es cierto, no solo son de derechos humanos estrictamente, también escribe de otros temas humanos, aunque no sean estrictamente de derechos humanos, pero que, como su nombre lo dice, cosas breves, él va eligiendo las cosas que nos brincan, socialmente hablando, cada semana, y él escribe sobre ello. Pero sí, muchos de ellos son de seguridad pública y de justicia penal. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos para concluir el tema de la revista. ¿Le parece bien? Sí. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado, antes de irnos a la pausa estábamos hablando de la revista Perseo, ¿no? Esta revista que se publica mensualmente en línea, es una revista electrónica, y quisiera, si pudiéramos, para cerrar el tema de la revista, dar el link o cómo pueden encontrar esta revista en internet. Sí, pueden entrar a la página de la UNAM, ahí viene una subpágina del programa universitario y otra subpágina para la revista Perseo. Es muy fácil, en cualquier buscador, incluso si ponen revista Perseo, los manda directamente. Y es de acceso libre, ¿verdad? Es de acceso libre, es muy ligera, les va a gustar, incluso se van a divertir. Quisiera irnos a otro tema que también es muy importante y muy interesante dentro del programa, que es la clínica jurídica. La licenciada Barrena es la directora de la clínica jurídica. Quisiera que nos platicara qué es, en qué consiste, cuándo se creó. La clínica esencialmente es un proyecto docente. Es un proyecto docente que nació por iniciativa del doctor de la Barreda. La primera vez que hablé con él sobre eso fue como el verano de 2012 y la clínica arrancó en enero de 2013. Es decir, tenemos 2 años continuos de operación y es un proyecto docente en el sentido de que lo que estamos tratando de hacer es que los estudiantes de Derecho, no solo de la Facultad de Derecho de la UNAM, sino también de las FESA, Catlán y Aregón, que también tienen la licenciatura, puedan estar allí con nosotros y intervengan directamente en la atención de personas que tienen problemas jurídicos, ¿no? Entonces, nos interesa que los jóvenes tengan ese contacto directo con personas, que es una cosa que la licenciatura en Derecho no nos da. Y segundo, tratamos de promover una vocación de servicio a través de prestar el servicio jurídico gratuito que estos jóvenes se hacen cargo de proporcionar. Entonces, y tendrían que tener también conocimientos jurídicos, porque estamos hablando que son alumnos de la licenciatura en Derechos Humanos, ¿correcto? Derecho. Ah, ok. Derecho, sí, no, son estudiantes de Derecho y entonces sí se espera que tengan conocimientos jurídicos. Ya avanzados. Pues no necesariamente, ¿sabe? Hemos encontrado que nos va muy bien cuando tenemos chavos que ya están por salir, pero también jóvenes que están en el 2º o 3er año de la carrera, que saben poquitas cosas, pero tienen muchísimo ímpetu y mucho interés. La combinación de mucho ímpetu de los que están más jóvenes con los que tienen un poco más de experiencia nos ha funcionado bastante bien. ¿Y cuál es el acercamiento que tienen con las personas estos? Pues las personas nos llaman, van a la oficina, tienen asesoría. ¿Pero quién llama? ¿Ustedes cómo se publicitan? Sí, pues no nos publicitamos mucho porque no tenemos mucha capacidad de operación, entonces no sabríamos qué hacer si nos llama mucha gente.
Pero, por ejemplo, para temas muy específicos en los que tenemos interés, nos ayuda la Procuraduría del DF, por ejemplo, o la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, u otras organizaciones amigas que nos refieren casos de personas que necesitan algún tipo de asesoría. Y luego, una cosa que ha pasado con mucha frecuencia es que el doctor de la Barrera, el coordinador del programa, pues es muy conocido y aparece públicamente con mucha frecuencia. Entonces la gente llama porque lo ve a él, o lo escucha o lo lee, y entonces se acercan para buscar una opinión. ¿Ustedes podrían ser o ayudar o realizar la función del asesor jurídico de la víctima, por ejemplo, ahora que ya existe esta figura en el Código Nacional de Procedimientos Penales? ¿Sería algo similar? Pues sí, supongo que podríamos hacerlo. En este momento tenemos solamente, o sea, en muy pocos asuntos hemos representado a la víctima en el procedimiento penal, pero claro, ese es un tipo de cosa que podríamos hacer. Entonces, ¿lo que ustedes hacen es como labor de defensores? Hacemos labor de defensores, pero en muy poquitos casos. La verdad es que lo que consumen la mayoría de nuestro tiempo es estudiar los expedientes para saber si podemos asumir el caso o no. Y ese estudio pues toma mucho tiempo, pues, y aparte, como son estudiantes, todo toma 3 veces más de lo estimado. ¿Y tienen algunos otros proyectos, aparte de esta asesoría jurídica o ayuda jurídica? Bueno, digamos, dentro del asunto de litigio estrictamente, tenemos 3 áreas de interés. Tenemos algunas cuestiones penales, que no son muchas, pero nos interesan mucho. Tenemos otras cuestiones que es un tema muy, muy, muy específico, pero sobre los procedimientos de interdicción. Tenemos más o menos 1 año trabajando con asuntos de personas que están sometidas a procedimientos de interdicción y que hemos decidido tomar porque nos parece que directamente contravienen la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que es un tema de discriminación fundamental y muy importante. Y tercero, tenemos toda una línea de trabajo sobre acceso a la información y derechos de las personas migrantes. Entonces, desde hace mucho tiempo tenemos muchos litigios sobre información que las autoridades esperamos que produzcan y nos den sobre las políticas migratorias para hacer, bueno, el término es la revisión migratoria, o sea, el control migratorio al interior del territorio nacional, que básicamente se ejerce en contra de personas que están transitando por el territorio y los coloca en una posición de vulnerabilidad muy alta. ¿Y cómo puede alguien interesado en participar con ustedes tener acceso o cómo contactarse con la clínica jurídica? Bueno, tenemos una página rudimentaria dentro de la página del programa. Estamos trabajando en eso. También nos pueden encontrar en el Facebook, nos pueden encontrar en Twitter. Y sacamos 3 convocatorias cada año. Tratamos de renovar el personal, por lo menos la mitad del personal cada semestre, de manera que siempre haya personas que tienen más experiencia con personas que van llegando. Y los últimos 2 años hemos tenido una sesión de verano, que dura 3 semanas solamente durante el periodo vacacional, que es muy poquito, pero es como para darle una probada a los estudiantes que no están listos para hacer un compromiso de 6 meses o 1 año, que es el periodo que para nosotros es ideal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el verano pasado tuvimos chavos que venían de la Universidad Autónoma de Tabasco a través del verano de la investigación, que es un programa financiado por CONACYT. Entonces estuvo sensacional porque estuvieron ellos junto con otros estudiantes de la facultad y tuvimos estudiantes de otras entidades también, estuvo genial. Y bueno, por ejemplo, estas 3 convocatorias que están ahorita abiertas, ¿de qué temáticas son? Bueno, o sea, son convocatorias generales para incorporarse con nosotros a trabajar en todos los asuntos en los que se involucra la clínica. Entonces, sí tenemos estas cuestiones de litigio, pero también buscamos hacer un poquito de investigación, o sea, poquita, porque pues, no se puede hacer todo, pero sí nos gusta que los estudiantes, aparte de ver la perspectiva concreta del asunto que estén viendo, puedan ver una perspectiva también un poco más sistémica, ¿no? Entonces, las convocatorias son para integrarse al equipo en general y ya de ahí vamos distribuyendo las tareas. Bueno, y esta participación de estos alumnos es ¿cómo les cuenta como una clínica jurídica o existe servicio social para...? Excelente pregunta. Una de nuestras metas es que en un futuro podamos hacer de la participación en la clínica
un curso acreditado en la facultad. Todavía nos falta para eso, pero tenemos todo un diseño docente de 12 sesiones por semestre que están programadas, hay lecturas y es un taller, entonces los estudiantes tienen que ir a esa sesión. Y allí aprenden cosas que nosotros necesitamos que ellos sepan hacer, como entrevistar clientes, asesorar clientes, discutir problemas de responsabilidad y ética profesionales, etc. Y entonces, creo que estoy pensando cómo es la distribución, pero más o menos yo creo que la mitad de los estudiantes que van con nosotros van como voluntarios, no reciben ningún tipo de reconocimiento académico a cambio. Otros, quizá un 20%, hacen servicio social y como un 30% se titulan en la clínica a través de un requisito en la facultad que se llama prácticas profesionales. Entonces pasan 720 horas con nosotros, que es muchísimo tiempo, y es para chavos que ya acabaron sus créditos. ¿Y ustedes tienen un límite, una capacidad límite, o mientras más alumnos quieran integrarse a la clínica será mejor? Pues es mejor en el sentido de que nos cotizamos, ¿verdad? Pero solamente, yo creo que idealmente no deberíamos de pasar de 18 estudiantes. De hecho ya 18 son muchos, porque solo trabajamos en la clínica otra abogada y yo, y entonces cada una pues tenemos que supervisar a los estudiantes y los casos en los que están trabajando. ¿Y cuáles serían como las proyecciones a futuro de la clínica jurídica? Bueno, en un mundo ideal, creo que siempre se pueden ampliar el número de personas que supervisan estudiantes y que van especializándose en áreas de práctica determinadas. Ahorita creo que estamos bien como estamos, y más bien lo que yo creo que debemos hacer es estructurar muy bien el mecanismo, por ejemplo, de evaluación de los estudiantes, que es una cosa en la que estamos trabajando ahorita. De manera que cuando ellos terminan con nosotros, ellos pueden tener una retroalimentación de cómo progresaron desde que llegaron en estas destrezas de la vida profesional que francamente no les enseña a nadie, ¿no? Bueno, su jefe en el despacho, pero idealmente pues aquí ya saben hacer algo antes de llegar a su primer trabajo. Y si fuese posible, creo que lo ideal sería que efectivamente nos podamos integrar por ejemplo, como un curso optativo en la facultad, de manera que los estudiantes admitan este trabajo como un crédito académico, como una materia como cualquier otra, que claro, cuesta un poco más en el sentido de que tienen que esforzarse más por obtener el crédito, pero la información que tenemos de los estudiantes es que lo valoran mucho, ¿no? Y la otra cosa que te quería comentar que está pasando en estos días apenas, es que estamos comenzando a vislumbrar un esquema de atención coordinada con la Escuela Nacional de Trabajo Social, que está fenomenal. Apenas estamos integrando a nuestros primeros estudiantes de trabajo social para atender las problemáticas de una manera más compleja. Que la problemática jurídica normalmente está inmersa en un problema más complejo y de otro tipo, que los abogados no podemos atender porque no estamos capacitados para eso, ¿no? Y pensamos que aliviar ese contexto a través del trabajo social puede ser un beneficio muy importante para las familias. Y hace un momento ya me mencionaba que sí se trabaja en coordinación con algunas instituciones. Yo quisiera saber en general si el programa universitario de la UNAM trabaja en coordinación con otras instituciones, ¿con quiénes? En el caso de la clínica, ¿podríamos mencionarlos nuevamente? Sí, cómo no. La clínica tiene un esquema en donde tenemos colaboración por temas con diferentes organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, el trabajo en migración lo hacemos con el Instituto para las Mujeres en la Migración, con un proyecto financiado por la Fundación Ford. El asunto de los casos de interdicción y en general de discapacidad los atendemos en relación con dos organizaciones no gubernamentales que se llaman Documenta y otra organización que se llama IDEAS, y es una actividad financiada por la Open Society Foundation. Y bueno, tenemos otros socios con los que, por ejemplo, podemos consultar casos o recibimos clientes que nos mandan o les mandamos gente. Está muy interesante porque también ahí hay participación de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Sí, está de la sociedad civil. Y el programa en general, digo, lo ideal sería que trabajara en coordinación con las autoridades. Trabajamos, estamos abiertos para trabajar con todas las instancias
de la UNAM, universitarias, pero especialmente estamos trabajando permanentemente con el PUEG, el Programa Universitario de Estudios de Género, con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, actualmente estamos trabajando con él en un proyecto, con la Oficina del Abogado General. Actualmente estamos dando un curso de Derechos Humanos es un curso muy breve, es una charla más bien de 1 hora. Estamos yendo a todas las preparatorias, a las 9 preparatorias, tanto al turno matutino como vespertino, a dar una charla sobre derechos humanos. Quizá esto también se haga para los SH, básicamente, eso es. Nos quedan 2 minutitos para concluir. Yo no sé si quisieran cerrar con alguna idea acerca del programa universitario o de la clínica. Bueno, yo estudié en la UNAM y como soy de casa, puedo decir que me parece que el programa era una necesidad de hace mucho tiempo y me parece una decisión extraordinaria y muy positiva que la UNAM haya emprendido esta tarea. Y me parece que la labor que hace el programa también depende de que otras instancias colaboren con nosotros, de manera que sirva esto como invitación para cualesquiera instancias universitarias que se quieran acercar a nosotros. Las puertas están abiertas y tenemos mucho trabajo que hacer en conjunto. Bueno, el programa está ayudando para también difundir las actividades que ustedes realizan. Sí, por favor visiten nuestra página, especialmente Perseo, se van a divertir, les va a gustar Perseo, y que los jueves escuchen a nuestro coordinador en las mañanas a las 9:45 en las radiodifusoras de la universidad. Y muchas gracias por habernos invitado. No, pues yo les agradezco muchísimo que hayan venido al programa y espero tenerlos pronto con más proyectos y novedades acerca de este programa. Al auditorio, por favor, los espero la próxima semana en un nuevo expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Thank you.